40 años de que el caso no ha sido esclarecido, no ha sido judicializado, pareciera ser. ¿Cuál es el momento actual del caso del rector de la universidad? Bueno, el caso del rector de la Universidad de El Salvador, igual que miles de casos, está en la impunidad. Fue un magnicidio que ocurrió el 28 de octubre de 1980, cuando él y su conductor del vehículo fueron ametrallados en la 29 calle Poniente, a escasos 50 metros de la ciudad universitaria. El, el conductor del vehículo falleció en el acto. Fueron más de 60 disparos. Mi padre solo tuvo 2 disparos. Lo llevaron al hospital y falleció el día siguiente, el día 29 de octubre de 1980. Los escuadrones de la muerte que operaban impunemente en esos años fueron los que se adjudicaron este magnicidio y el asesinato del señor Cuellar, que era el nombre del conductor. La junta de gobierno de esa época me llamaron para ofrecer pues sus condolencias. Además, cuando mi padre estaba ingresado en el hospital, enviaron un destacamento para protegerlo, porque según ellos había salido en las noticias que no había muerto en el atentado y que podían llegar a rematarlo al hospital. Eso lo que trata es de desvincular el gobierno de esa época con la acción que tenían los grupos paramilitares que operaban como grupos armados fuera de las estructuras formales tanto del ejército como de los cuerpos de seguridad de la época. Sabemos que habían grupos operativos en la Policía Nacional, en la Guardia Nacional, en la Policía de Hacienda y en otros cuerpos institucionales desde donde estos grupos paramilitares operaban. Desde luego habían oficiales que estaban vinculados a la dirección de estos grupos. Uno de ellos que fue capturado en una finca y se encontró su agenda, estaba dirigido por oficiales del ejército que posteriormente se vincularon al asesinato de Monseñor Romero. En el caso de mi papá, tanto el coronel Majano, que era miembro de esa junta y que tenía una cierta amistad con mi papá, estaban preocupados y quisieron, igual que en el caso de Monseñor Romero, llegar a encontrar a los culpables, a los hechores, tanto intelectuales como materiales, pero sabemos que el manto de la impunidad cubre todavía muchísimos casos. Hay miles de salvadoreños asesinados, desaparecidos durante ese periodo, durante esos años tristes y dolorosos, que, igual que mi papá, aún reclaman justicia. Nuestra posición ha sido, y lo hemos dejado por escrito, incluso con la Comisión de la Verdad, de que, y esto fue una declaración personal que yo hice, que no implica ni al resto de mi familia ni mis hermanos, de que yo otorgaba el perdón tanto para los autores intelectuales como los autores materiales. Pero lo que no podía yo hacer era perdonar a nombre de otros miembros de las familiares de las víctimas, porque solo a la víctima le corresponde otorgar el perdón. Esta declaración por escrito y publicada fue en el momento en que se estaba aprobando la ley de amnistía de 1993, cuando el Estado pretendía, a través de esa ley, dejar impunes todos estos hechos de terribles violaciones de derechos humanos que ya habían sido reportados en el informe de la Comisión de la Verdad. Por eso, para desvincularme yo de cualquier acto de venganza o de una actitud personal revanchista, expresé que extendía mi perdón a los autores intelectuales y materiales, pero no podía perdonar a nombre de las víctimas, de sus familiares, porque era un derecho inherente a ellos, y mucho menos el Estado. El Estado no podía asumir el papel de las víctimas y perdonar con esa ley de amnistía. Por suerte, a través de acciones que iniciamos con otros colegas ciudadanos y abogados, esa ley de amnistía fue declarada inconstitucional y ahora existe la posibilidad de judicializar esos casos.
sobre todo aquellos que no prescriben por ser delitos de lesa humanidad y por tener esa naturaleza son de carácter imprescriptible y no amnistiables. Por esa razón se han abierto casos emblemáticos como la masacre del Mozote, el caso jesuita y otros casos que están siendo ya conocidos por los tribunales comunes que durante décadas rechazaron competencia para conocer estos casos en razón de la vigencia de la ley de amnistía, que por suerte pues ya ha sido declarada inconstitucional. La Junta Revolucionaria de Gobierno de ese momento estaba conformada incluso por gente que estaba en de la democracia cristiana, y se menciona a Dada Greci, entre otros, y Morales Herli. Ellos estaban en ese momento de lo que ocurrió, del asesinato del rector. Bueno, recordemos que hubieron 3 juntas durante ese periodo antes de tener el gobierno provisional que dirigía el doctor Álvaro Magaña. La primera fue la Junta Revolucionaria de Gobierno, donde estaba el doctor Guillermo Manuel Lungo, el ingeniero Mario Andino y el exrector de la UCA, Mayorga Quiroz. Esta primera junta además tenía los 2 militares, Augusto Gutiérrez y el coronel Majano, Arnoldo Majano, que eran los 5 que formaban la Junta Revolucionaria de Gobierno que entró a ejercer el poder después del golpe de Estado del 79. Pero recordemos que esa Junta renunció en enero de 1980 junto con todos los ministros y todo el gabinete civil que había integrado esta Junta. Y empezó ya la Junta de Gobierno, que ya no tenía el calificativo revolucionaria, simplemente Junta de Gobierno, justamente por el pacto que hizo el Partido Demócrata Cristiano con las Fuerzas Armadas. Y al doctor Guillermo Ungo, al doctor Mayorga y al ingeniero Andino lo sustituyeron los representantes de la democracia cristiana, tantos dirigentes como los que tú mencionas. Y sí, pues en el caso del asesinato de mi padre, la que estaba funcionando era esta Junta de Gobierno, que ya no era Junta Revolucionaria de Gobierno. ¿Por qué no ha prosperado el caso del señor rector, del ingeniero, en la Fiscalía General de la República? Se dice que hay atraso, que a veces ponen fiscales que no son idóneos para el caso. ¿Qué es lo que ocurre con el Estado? ¿O el Estado no tiene responsabilidad sobre esto? No, el Estado sí tiene responsabilidad. De hecho, por eso repito, son delitos de lesa humanidad que ni prescriben ni se pueden amnistiar. Lo que sucede y lo que no tiene el Estado, y en este caso el Ministerio Público, son los recursos para poder dedicarse a atender los miles de casos que sucedieron en esa época. De tal suerte pues que ante una carencia y una precariedad estatal, lo que va quedando a las víctimas es simplemente su dolor, su recuerdo, su pesar, porque el Estado no es capaz de atender estos reclamos. Y que estamos hablando ya de hechos que sucedieron hace 40 años, el magnicidio de mi padre fue en 1980, pero tenemos también la masacre del Mozote, que es de 1981, es decir, meses más tarde del asesinato de mi padre, ocurre esta masacre y muchas otras que se dan durante ese periodo, que ahora pues encontramos que los archivos o han sido destruidos o no se lograron conservar debidamente, o, y esto es lo más importante y ojalá lo pudiéramos tener como una colaboración del gobierno de los Estados Unidos, porque si aquí en El Salvador no encontramos los archivos de esas masacres, de estos magnicidios, seguramente en el Departamento de Estado de Estados Unidos puede que se encuentren, porque todo se reportaba desde la Embajada de los Estados Unidos de todos estos hechos. Y ellos documentalmente podrían ayudarnos a llenar este vacío probatorio que podría servir para deducir las responsabilidades penales a quienes participaron en los hechos. Recordemos que los gobiernos norteamericanos de esa época tenían una estrecha relación con los gobiernos, tanto las juntas militares como los sucesivos gobiernos que estuvieron durante el periodo del conflicto. Por lo tanto,
es más seguro que en Estados Unidos encontremos esa información que ya no la podemos ubicar en los archivos nuestros en El Salvador, porque durante estos gobiernos, más de algunos funcionarios interesados en hacer desaparecer esas evidencias, pues destruyeron los archivos. ¿O cuál sería una petición, como quizás no como funcionario, como vicepresidente, sino como hijo del rector y como salvadoreño, al Estado para el caso del rector y las víctimas también, ¿no? Exactamente, y gracias por hacer la aclaración, porque esta petición sí la quisiera hacer como ciudadano, como salvadoreño, como parte de ese conjunto de víctimas que todavía estamos pidiendo justicia, para que nuestro Ministerio Público, los organismos judiciales que llevan y que están sustanciando estos casos, puedan acudir a los Estados Unidos por las vías correspondientes para solicitar la colaboración, y si existiera la documentación en los Estados Unidos, pues la puedan compartir con El Salvador, con las instancias que están llevando a cabo estas investigaciones y que están sustanciando judicialmente los casos. No perder de vista que hubieron hombres y mujeres que sacrificaron su vida para que nosotros pudiéramos tener estos espacios de democracia, de libertad de prensa, de libertad de expresión, y que ese legado debemos de saber aprovecharlo, porque esta conversación, estos planteamientos hace 40 años costaban la vida. La prueba de ello es el sacrificio de mi padre por pensar de esta manera. Así que aprovechemos ese sacrificio de los miles de hombres y mujeres y niños, porque muchos niños también fueron víctimas en ese holocausto que se dio en nuestro país, simplemente por pensar diferente y por tener ideales diferentes. De tal suerte pues que el mensaje es: aprovechemos ese sacrificio, honremos su nombre y su memoria y sigamos adelante. Bueno, con toda modestia trataría pues de afirmar que sí estoy siguiendo los pasos de mi padre en la búsqueda de esa forma de organización social democrática, con justicia social, y sobre todo donde los valores del ser humano se respeten, se pueda organizar la sociedad de manera tal que todos tengamos las oportunidades de desarrollar nuestras capacidades, obtener trabajos dignos de acuerdo a nuestra formación